Buenos días, somos el equipo 2, conformado por Gloria, Jessica, Ivonne, Aleida, Isabel y Andrea. Y vamos a exponer sobre Querétaro. Querétaro está ubicado en el centro del país. Limita al norte con el estado de San Luis Potosí, al oeste con el estado de Guanajuato, al este con el estado de Hidalgo y al suroeste con el estado de México, y al suroeste con el estado de Michoacán. En el clima tenemos que el 51% de la superficie del estado presenta clima seco y semiseco localizado en la región centro. El 24.3% presenta clima cálido subhúmedo en la región de la Sierra Madre Oriental. El 23% presenta clima templado subhúmedo localizado en la región sur, centro y noreste. El 1% presenta clima cálido húmedo hacia el noreste y el restante 0.7% presenta clima templado húmedo al noreste del estado. ¿Cómo surgió Querétaro? Querétaro fue uno de los engranes más importantes en el movimiento de independencia nacional. Fue aquí donde se detonó el grito de lucha y libertad con la alerta de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, para avisar a Miguel Hidalgo lo que más fue Querétaro semillero para las grandes ideas independentistas de hombres y mujeres de valor. La corregidora, su esposo, don Miguel Hidalgo, don Miguel Domínguez, Epigmento González y muchos más revolucionarios, tertulias en las que surgieron planteamientos que cambiaron para siempre nuestra historia y que aún hoy rigen la evolución más de nuestro país. Precisamente por ello, esta entidad también figuró como actor clave en posteriores momentos definitivos para la identidad nacional, principalmente en el periodo del Segundo Imperio y la Guerra de Reforma. Fue a la vez un testigo de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, las batallas entre el ejército republicano y el imperial y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Posteriormente, tras años de difíciles batallas por el valor estratégico de la geografía queretana, la esencia de nuestra nacionalidad se concretó aquí, en el Teatro de la República, plasmada para siempre en firma y promulgación de nuestra Carta Magna, la Constitución de 1917. En la segunda mitad del siglo XX, Querétaro continuó evolucionando al par del resto del país, integrando los avances tecnológicos en transportes y comunicaciones a su vida diaria y ampliando la diversidad de su población, así como de sus actividades económicas. La cultura es una mezcla de toltecas, otomís, chichimecas. Puedes darle a la siguiente. Nahuas y purépechas. Todas estas culturas dejaron una profunda huella, la cual se enriqueció con la influencia europea. La conquista y la colonización por los españoles dio como resultado la fundación del pueblo de Huimilpan en 1529, además de San Juan del Río y Querétaro en 1531. Fray Jacobo Daciano, de la Orden Franciscana, fue el encargado de bautizar a los primeros indígenas que formaron parte del cristianismo en la región. En el siglo XVII se consolida el Estado con la unión de su economía rural y urbana, que permitió financiar la construcción a gran escala de templos y conventos, como el Templo de San Francisco, el Templo y Convento de San Agustín y el Templo y Convento de Santo Domingo de Guzmán. La ciudad de Querétaro fue tan importante que fue nombrada la tercera ciudad del reino. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? Además, se le otorgó el título de muy noble y muy leal ciudad de Querétaro por el rey Felipe V de España. En 1808 comenzaron las conspiraciones donde los criollos fueron los principales dirigentes y se fundó el grupo de iniciadores de la lucha por la independencia. Para finalizar esta época, en 1810,
con el surgimiento de la Aurora de la Libertad, que es un acontecimiento que conocemos como el Grito de Independencia, dado por el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. En cuanto a su arquitectura, debemos mencionar que Querétaro forma parte de la zona del Bajío, la región que contó con las primeras ciudades fundadas por la conquista española, siendo esta una ciudad de arquitectura típica colonial, repleta de iglesias, monasterios y edificios históricos. Algunos de los edificios y monumentos más importantes que tienen fuertes tendencias al respecto son, por ejemplo, el Real Convento de Santa Clara. Este fue fundado alrededor de 1606, cuando el virrey don Juan de Mendoza concedió el permiso a don Diego de Tapia para edificar el claustro, con el fin de alojar a su hija monja. Este convento se terminó de construir en 1633. Durante la colonia fue uno de los conventos más grandes e importantes de la Nueva España. No obstante, en la actualidad solo queda una parte de la iglesia y del anexo, ya que fue destruida durante la Guerra de Reforma. También está el templo y exconvento de San Francisco. Este empezó a construirse en 1550 y fue el primer edificio religioso de Querétaro, lo que le concede un papel muy importante en la arquitectura local. Su estilo es barroco sobrio y el convento ahora es sede del Museo Regional de la zona. También está el templo y exconvento de San Agustín. La construcción de este templo se atribuye a don Ignacio Mariano de las Casas y se inició en 1731. El convento fue ocupado por los frailes a partir de 1743, aunque los trabajos continuaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. El claustro del convento es una de las obras maestras de la Orden Agustina en América y una de las más espectaculares obras maestras del barroco en todo el mundo. Su cúpula es una de las más hermosas del barroco mexicano y en ella se pueden admirar ángeles de tamaño natural. No obstante, la torre del templo nunca se terminó. Este exconvento acoge desde 1988 un museo de arte de Querétaro en el que hay una colección permanente que incluye obras europeas y mexicanas del siglo XIV, así como una singular colección de pintura novohispana fundamentalmente religiosa. Siguiente, por favor. También tenemos el acueducto de Querétaro aquí. Pues tiene 74 arcos de 23 metros de altura y 1.2 kilómetros de longitud, siendo así uno de los monumentos de Querétaro más reconocidos de todo el país, pues es un símbolo de la ciudad. Su construcción se debe al benefactor de Querétaro, Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la villa del Villar del Águila, quien lo mandó a construir entre 1726 y 1738 para satisfacer una petición de las monjas capuchinas y llevar agua hasta la ciudad. La leyenda cuenta que lo construyó por petición de su amor imposible, una de las monjas capuchinas, y no solo puso la mayor parte del capital, sino que él mismo trazó, calculó y se sumó a la labor de docenas de trabajadores. También está la Plaza de Armas. Se encuentra en la Casa de la Corregidora, también conocida como Plaza Mayor o Plaza de la Independencia. Fue construido alrededor de 1550 y algunos cronistas afirman que lo fue desde la Fundación Española de Querétaro, en el corazón de la nueva ciudad. La descripción de esta plaza más cercana la encontramos hacia 1738, cuando se le induce al agua potable gracias a Antonio de Urrutia y Arana, quien mandó poner una fuente de cobre a la que acompañó hasta 1820 un monumento que sostenía la Constitución Española de 1812. Y por último, pero no menos importante, está la Catedral de Querétaro. Esta es mejor conocida como el Oratorio de San Felipe Neri. Se inició en 1786 y su construcción culminó en 1805, año en el que fue oficiada la primer misa por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Este templo está construido por piedra de tezontle y sus retablos son de cantera. Su estilo es barroco y aquí se muestra una gran transición hacia lo que es el neoclásico y pues bueno, su torre de campanario nunca fue concluida. La fachada es un buen ejemplo de la transición entre lo que fue el barroco y el neoclásico. Su portada está considerada como una de las últimas obras barrocas de la ciudad y en ella se pueden admirar diversos elementos decorativos como los capiteles en las columnas y los medallones. Querétaro cuenta con 6 pueblos mágicos. El primero es Amealco de Bonfil. Es reconocido por los numerosos cuerpos de agua que hay en la región,
De ahí que su nombre en náhuatl signifique lugar de manantiales, pero especialmente es famoso por las artesanías que hay. Su muñeca artesanal Otomí hasta tiene su propio museo y talleres para que puedan aprender cómo se elabora. Desde 2018, la muñeca artesanal de Amealco es reconocida como Patrimonio Cultural de Querétaro. Se hace en 2 comunidades, San Ildefonso Tultepec y Santiago Mexquititlán. Las 2 muñecas de trapo tienen diferencias en su fabricación, vestuario y peinado. El segundo pueblo es Tequisquiapan. Es un pueblo mágico queretano que es famoso por la elaboración de vinos y quesos. Así que en tu visita no puedes dejar de asistir a una cata de vinos. Por el buen clima y los vientos que favorecen los vuelos en globo aerostático, muchas personas van a este lugar a vivir la aventura del vuelo en globo. También está el Museo del Queso y el Vino, donde puedes hacer maridajes y aprender sobre la historia vinícola de Querétaro. El tercer pueblo es Cadereyta de Montes. Los imperdibles de Cadereyta son caminar por las calles del lugar y admirar los edificios coloniales. Ir a la isla Tsibanzá, un campamento que tiene cabañas, albercas y puedes pescar, entre más actividades. También por su naturaleza vinícola, en este pueblo mágico se hace la ruta del vino y el queso. La siguiente, por favor. El pueblo mágico de Santiago de Bernal. Este lugar es conocido por la Peña de Bernal y de acuerdo con la Secretaría de Turismo es el tercer monolito más grande del mundo. Por eso es común ver a personas practicar rapel, escalar o hacer senderismo en la peña. Además de ir a la peña, en este pintoresco pueblo de Querétaro puedes caminar por las calles empedradas del centro y sacarte la infaltable foto del recuerdo. El siguiente pueblo es Jalpan de Serra. El pueblo mágico de Jalpan de Serra es el hogar de la zona arqueológica de Tancama y puedes visitar en este lugar. Visitar este lugar es una aventura que te hará subir hasta una parte de la Sierra Gorda para luego admirar las 3 plazas con basamentos piramidales de la cultura huasteca. En Jalpan también puedes visitar las misiones franciscanas y admirar los detalles arquitectónicos que tienen las fachadas e interior de las iglesias, así como aprender sobre la historia de los templos franciscanos. Cerca del corazón de Jalpan está la presa del mismo nombre, en donde se puede practicar kayak, pescar o simplemente disfrutar del paisaje. El pueblo mágico de San Joaquín en Querétaro se encuentra abrazado por montañas salpicadas con árboles de pino y encino que son parte de la Sierra Gorda. En San Joaquín, desde las casas de colores se puede apreciar el paisaje montañoso. En San Joaquín puedes ir a la cascada y pinturas rupestres El Durazno, mismas que se encuentran en la comunidad del Durazno. Hay 2 cascadas, una de aproximadamente 5 metros de alto y la otra cascada de nombre El Durazno de 20 metros de alto. Siguiente, por favor. Querétaro cuenta con 4 patrimonios de la humanidad. El primero es Zona de Monumentos Históricos del Centro Histórico. Santiago de Querétaro es una ciudad orgullosa de su pasado virreinal, de sus edificios barrocos y de su imponente acueducto construido en el siglo XVII. En 1916, el centro histórico se sumó a la lista de sitios considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad. El segundo es Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda. Simbolizan la última fase de la evangelización en México. Cada templo representa una declaración artística elocuente con empleo de motivos y símbolos franciscanos e indígenas. Cada fachada ostenta un particular barroco mestizo y fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2003 por la UNESCO. Siguiente, por favor. Lugares de memoria y tradiciones en Querétaro.
En 2009, esta zona fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial debido al inmenso valor cultural y simbólico que tienen las costumbres sagradas de los indígenas otomí chichimecas, conservadas hasta la fecha. Comprende todos los sitios sagrados de este pueblo indígena, representados por el semidesierto queretano, las capillas oratorio familiares, las festividades, las rutas de peregrinaje, la peña de Bernal y la memoria indígena en sí. Y por último, Camino Real de Tierra Adentro. El Camino Real de Tierra Adentro es conocido como el Camino de la Plata o el Camino de Santa Fe. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Era la ruta por la cual transportaban todas las mercancías durante el virreinato y fue creando riquezas y desarrollo a su alrededor, hecho que puede percibirse al día de hoy en las opulentas haciendas de San Juan del Río. Bueno, dentro de la gastronomía típica de Querétaro tenemos en primer lugar el charape, el cual es una bebida preparada a base de pulque, piloncillo, anís, canela y clavo. Esta tradicional bebida data de la década del 50 del siglo pasado. El principal lugar donde la podemos encontrar es en la comunidad de Villaguerrero, municipio de Cadereyta. Asimismo, también tenemos las enchiladas queretanas. Su preparación consiste en una tortilla bañada en salsa de chile guajillo y pueden ser rellenas de pollo, papa, zanahoria. Encima se les pone lechuga, queso y crema. También tenemos las gorditas de migaja, son muy famosas en la ciudad de Querétaro. Su preparación consiste en masa de maíz blanco y chicharrón o queso enchilado hecho de migaja. Siguiente, por favor. Los huichepos es uno de los platillos típicos de Querétaro. Básicamente son un tamal de elote y muchas personas asocian su origen a estados como Guerrero, Michoacán, pero en realidad es en Querétaro también son de gran tradición. Además, su elaboración consiste en maíz tierno molido, a este se le agrega leche y tiene un sabor dulce y su consistencia es suave. En algunos lugares se le agrega salsa roja o verde y en otros se les pone lechera. Después tenemos el mejengue, que es una de las bebidas más tradicionales de la gastronomía queretana. El pulque es la base de esta bebida. Su preparación consiste en mezclar pulque con maíz molido, piña, plátano y piloncillo. Al finalizar la mezcla se debe dejar reposar por 3 días en un lugar caliente como lo es la cocina. También tenemos las pacholas, las cuales son unos bisteces muy finos, hechos con carne molida, chile ancho, comino, ajo y pan. La tradición también dice que debe ser preparada esta carne asada en un comal. Y finalmente tenemos la nieve de mantecado, la cual es una de las más conocidas del estado de Querétaro. Su principal característica es que es suave y cremosa y se puede encontrar prácticamente en todas las regiones del estado. Los principales aromas que se encuentran en esta nieve son el limón, la canela, vainilla y caramelo. Ya para finalizar, podemos mencionar algunas de sus festividades más importantes, que son la cabalgata queretana, el equinoccio de Bernal y el nacimiento monumental. Muchas gracias a todos por su atención.